Lo normal aquí es, todo el mundo juega a hacer las contras, ¿vale? Esto nosotros decimos que es un problema, ¿por qué? Porque estoy haciendo lo mismo que él. ¿Qué significa eso? Que estoy todo el tiempo en 50-50. Cualquiera de los dos puede imponerse desde aquí. Entonces yo voy a crear una ventaja y voy a moverme menos que él. Mi acción es esta idea. Con lo cual voy a usar la presión que él me está dando contra él. ¿Vale? Lo freno para no dejarlo escapar. ¿Ven la reacción? Ya tengo la primera apertura. No bajes el arma. ¿No? ¿El arma? El arma siempre delante de ti. No esto. Eso es. Si yo te doy presión y tú bajas el codo, me vas a joder. Eso es. Vas a aceptar. ¡Bum! Vas a aceptar la inercia. Eso es. Sí. Si tú lo que quieres es que en un solo movimiento romper la limitación de la fuerza y meterme dentro. Yo me voy a ir dentro. Mi nombre es Santiago Álvarez, soy el responsable de formación de Esgrima Madrid. Mi especialidad son las armas, ¿vale? Los estilos, sobre todo estilos filipinos, aunque trabajamos cosas de tema indonesio también y demás. Y bueno, vamos a compartir ahora en la mañana un ratito viendo algunas cosas menos usuales del combate con armas. En este caso yo voy a hacer un trabajo con el bastón. Trabajamos los filos, espadas, tal, todo lo demás, pero digamos que tenemos una tendencia, una predilección por el trabajo con el bastón, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar una fase de lo que llamamos el stick grappling o el stick locks, ¿vale? Que es lo que ocurre cuando en un combate hay dos personas zurrándose y hay siempre, nosotros lo decimos siempre hay alguien más rápido y más fuerte. Entonces, ¿qué haces cuando alguien te está dando de leches? Pues o corres o cierras e intentas que las leches sean lo menos posible. Bueno, pues esa situación con los bastones se da todo el tiempo. Y o llegas allí con conocimientos y sabes cómo manejar esa situación o estás perdido, ¿vale? Entonces nosotros vamos a centrarnos hoy, mi clase va a ser enfocada un poquito en hacer esa introducción, ¿de acuerdo? Y espero que nos lo pasemos todo genial. Vamos a trabajar stick grappling, nosotros le llamamos stick grappling o stick locks, ¿vale? Hacemos la diferenciación, ¿por qué? Porque digamos que hay varias distancias diferentes para que esto ocurra. ¿De acuerdo? Lo normal es que si yo estoy pegándome con alguien y es más rápido que yo y pega más duro que yo y ya me han casado 3 o 4, yo no quiero que me sigan pegando. Entonces voy a intentar cambiar de distancia y ver qué pasa. ¿Vale? Voy a cerrar la distancia y a ver si ahí tengo alguna oportunidad. O aunque sea simplemente por estar fuera del alcance de los golpes. ¿Vale? Irse hacia atrás y huir con un palo es mala idea. Porque mientras vas hacia atrás te siguen dando. ¿Vale? El alcance del arma y la rapidez que tiene de recuperación permite que sea mucho más sencillo que te casen, con lo cual la distancia normalmente que todo el mundo usa es cerrar la distancia e intentar controlar las manos. Entonces viene el clinch y el forcejeo. Esto tiene varias fases, como decía. Vamos a saltarnos la fase previa, que es la de cómo cerrar la distancia, porque como en cualquier clase de combate no te van a dejar cerrar la distancia alegremente, sobre todo si el otro pega mejor que tú y lo sabes, se está dando cuenta, va a intentar mantenerse fuera. Entonces hay unas fórmulas para cerrar esa distancia. No nos vamos a meter ahí porque solo eso es cuestión de un seminario de mucho tiempo. Entonces, un voluntario, por favor. Un voluntario, uno cualquiera, vente. Vale, entonces vamos a empezar trabajando desde lo que ocurre cuando ya estoy aquí dentro. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llega aquí? Bueno, una de las fórmulas más comunes de entrar, que usa casi todo el mundo cuando estamos hablando de golpear con esta historia, es, si él está tirando golpes, tira golpes en X, despacio, ¿vale? Despacio, despacio para poderlo explicar, ¿vale? Lo normal aquí es, todo el mundo juega a hacer las contras, ¿vale? Esto nosotros decimos que es un problema, ¿por qué? Porque estoy haciendo lo mismo que él. ¿Qué significa eso? Que estoy todo el tiempo en 50-50. Cualquiera de los dos puede imponerse desde aquí. Entonces yo voy a crear una ventaja y voy a moverme menos que él. Ahora fíjense todo lo que hace él, fíjense lo que hago yo. Hago nada. Eso me va a permitir que poder crear una reacción de otra manera, ¿de acuerdo? Para poder contrarrestar la inercia de un bastón, no basta con que tú bloquees aquí, porque si él tira fuerte, eso es lo que va a ocurrir, ¿vale? Entonces pensar que vas a ser capaz de bloquear el bastón poniendo tu bastón es una ilusión, ¿de acuerdo? Necesitamos 2 puntos de control. Los 2 puntos de control son, cuando yo entro aquí necesito la mano, esta mano es la que controla la presión, si no el golpe va a pasar. Entonces, claro, ahora la historia es, oye, ¿pero esto cómo lo hacemos? Pues muy fácil, haciéndolo, ¿vale? Empezando de menos a más. No hay secretos aquí ni fórmulas extrañas. Esto hay que hacerlo y comerte un montón de hostias hasta que seas capaz de tener el timing de entrar. Entonces, cuando yo consigo entrar aquí, ¿vale? Esta entrada lo que está haciendo es intentar que todo este flanco por donde viene el golpe, porque yo no soy perfecto y yo no sé si el golpe viene más abierto, más cerrado, más...
lo que hago es cubrir lo máximo posible con mi arma, ¿vale? Meter la presión aquí y aprovechar la entrada para volar los dientes con el tabón. Otra de las cosas importantes, esto no es una espada, ¿vale? El mango, la hoja, y tiene una serie de funciones en base al diseño que tiene. Esto es un palo, con lo cual el palo golpea por aquí, golpea con el tabón, golpea con todo. Todo se mueve y todo se puede ser usado. ¿Vale? No hay un lado que diga, ah, por aquí no puedo coger porque está la hoja y me corta. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer la entrada y voy a entrar aquí. La primera reacción de él, para evitar que le vuelen los dientes, es sacar la mano, lógicamente. Va a bloquear aquí y aquí va a haber el primer encontronazo. ¿De acuerdo? Entonces esta es la entrada más típica. Buscar vídeos de peleas de palos en YouTube, que hay miles. Buscar a los Dog Brothers, que llevan 30 años haciendo esto. Todos entran así, porque estadísticamente es la entrada más segura, la forma que mejor entras, ¿vale? Entonces vengo aquí, ¡pap!, y me voy a meter dentro. Aquí ya lleva el primer estacazo. ¿De acuerdo? Entonces, mete presión. Ahí, eso es. Entonces, lo primero que ocurre aquí es, vamos a empezar a lidiar con un parámetro que le ocurre a todo el mundo. Llego aquí, y ahora digo como, yo voy a intentar golpear. Y lógicamente esto no va para adelante. ¿Vale? No tengo capacidad de ir para adelante porque él no es idiota. Él está leyendo aquí ya. Esto es un segundo, pero es suficiente para que llegar a esta posición. ¿Qué es lo que voy a hacer? No continúo yendo hacia adelante. Mantengo mi presión, mantengo mi posición. Y ahora lo único que voy a hacer es algo que él no puede evitar, que es que yo traiga mi mano hacia mí. ¿Vale? Quita la presión ahora para no volarte los dientes, ¿vale? Esto es lo que voy a hacer. Entonces, mi acción es esta idea. Con lo cual, voy a usar la presión que él me está dando contra él. ¿Vale? Lo freno para no dejarlo escapar. ¿Ven la reacción? Ya tengo la primera apertura. ¿De acuerdo? Entonces, muy básico, vamos a hacer esto ahora. Vale, él está leyendo. Yo voy jugando con él hasta que yo decida entrar. Quiero que lo hagan en tiempo real, ¿vale? No golpeen fuerte ni rápido, para que se acostumbren a leer. Yo estoy jugando con él y cuando yo lo decida, el golpe venga por allí, entro. Muy importante este planchazo. Boom, y meterse detrás del arma. ¿Vale? Y desde aquí lo que voy a hacer es traer el codo hacia atrás, traer mi mano. ¿Ven la acción? Es biomecánica. ¡Bum! Esa es la explosión. Yo le golpeo con todo el cuerpo y lo que contacta con su cara o con donde le pille es algo rígido. Entonces estoy proyectando en algo rígido mi presión. ¿Vale? ¡Bum! Ese es el golpe. Importante, seguridad, pon la mano. ¡Bum! Y no me dejes entrar. Tú piensas, yo lo que quiero es, yo quiero llevarte hasta la grada. Y yo para allá. Y tú tienes que pararme. Entonces, bajas la cadera, boom, y te sientas para contenerla. Eso es. Porque yo aquí voy a entrar a lo loco. De hecho, hay gente que entra incluso corriendo. Tienes que, boom, y contenerlo. ¿De acuerdo? Encontrarme con un muro. Él tiene que frenarme. Boom. ¿De acuerdo? Y ahora desde aquí traigo mi codo a las costillas. Vale, mientras mi cadera gira. Esta es la biomecánica. Pap. No bajes el arma. ¿No? ¿El arma? El arma siempre delante de ti. No esto. Eso es. Porque de esa forma, el arma aquí, proyectas la inercia y funciona como un látigo. Hace ¡pap! Tú lo único que haces es explotar aquí. ¿Vale? Entonces yo estoy aquí, hago la entrada, ¡pap! ¡Pum! Esa es la entrada. ¿Vale? Para ahora terminar de golpear. Cuando yo entro aquí, tú te quedas a medias y no bajas el codo hasta abajo. Sí. Yo tengo capacidad aquí para... Tú baja. Yo tengo presión. Tengo que tener aquí. Claro, si yo te doy presión y tú bajas el codo, me vas a joder. Eso es. Vas a aceptar, boom, vas a aceptar la inercia. Eso es. Sí. Si tú lo que quieres es que en un solo movimiento romper la limitación de la fuerza y meterme dentro. Yo me voy a ir dentro. Por eso el arma hay que mantenerla delante, tú detrás. Using of this kind of weapons, we block. We never block. It's always a hit. Yeah. We always hitting. So he's trying to hit my head. I'm trying to destroy his fingers. Hazlo despacio para no darte los dedos, ¿vale? This is my target in reality, so I'm gonna pass over. So now I need this energy because I'm trying to hit him with the tabon. So that's why he's gonna cover. Of course he's gonna cover. And now the problem is that I cannot hit. He's really strong posture, very firm. He's reading me. He's feeling me. So now what we're gonna do is I'm gonna change the rules. I'm gonna bring my elbow to the ribs and then I'm gonna pass. Then I'm gonna pass here. So then I go here. Ahí. Y ahora, ¿no? Desde aquí. Let me help you. Okay. In English, okay? No. ¿No? Español. ¿Español mejor? Perfecto. Cuando yo bloqueo y meto la mano, es 1, 2. 1, 2. De esa forma, exacto, porque si no, te llevas el golpe con la punta. ¡Bum! Ahora, desde aquí, lo que voy a hacer es mi codo va a ir a las costillas. ¡Bum!
¿Ves? Pop. Pop. Boom. ¿Sí? Vale, o sea que cuando el palo viene por aquí, En ese lado. yo lo paro así. Tú lo paras aquí. Todavía. Ah, vale. Aquí. Así. Tapona mi cara. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a decir no. Voy a intentar bloquearte. Vale, entonces ahora hacia adelante tú no puedes golpear hacia adelante. Entonces llevas el codo hacia detrás. ¡Boom! Ese es el golpe. Lo que me interesa es que empecemos ya a jugar con lo que vamos a hacer aquí, con los enganches, con los atrapes, con las reacciones. Vamos a aplicar una entrada más y desde ahí vamos a... Ya tenemos dos opciones para ir por un lado o por el otro, ¿vale? La otra entrada que se suele usar mucho es lo que se llama la cadena real, ¿vale? Se usa mucho ¿por qué? Porque en el mismo movimiento de entrada el oponente ya se está llevando en este caso, tú entras golpeando, entonces funciona muy bien. Misma idea, ahora cuando él golpea por aquí, en lugar de entrar en reversa, ¿vale? Lo que voy a entrar es golpeando. Y esta es mi entrada. Fíjense la posición, ya está controlado en 2 puntos, ¿vale? Primera entrada y el control del pie. ¿Sí? De nuevo, voy a entrar aquí, ¡pap! No es transportarle. Si le doy energía, él la va a usar para golpearme. Yo no le doy nada que él pueda usar contra mí. Mi presión es... esta es la entrada, hacia él. Despáchalo tú, lidia tú con tu inercia. Yo intento todo el tiempo que él repliegue, ¿vale? Cuando estoy aquí, esta es la idea. ¡Pap! ¿Bien? Sí. Y desde aquí voy a continuar dentro. Vale, voy a enganchar. Una mano arriba, una mano abajo. Vale, y desde aquí voy a cerrar. Muy importante, controlado aquí. Y mi cabeza detrás de la suya. Porque ahí hay un palo todavía que él va a intentar a la desesperada empezar a golpear. Les garantizo que como la cabeza no esté cubierta, te llevas el palazo, ¿vale? No 1, 1000. Entonces yo desde aquí voy a hacer esto mientras además lo traigo hacia mí. Solamente esto, ¿de acuerdo? Entonces él está tirando, ¿vale? Y de nuevo, vamos a leer el timing, despacio, estamos aprendiendo, ¿vale? Se trata de pasarlo bien, no estar acojonado de que el palo me va a volar los dientes. Tranquilos. Vengo aquí, hago, ¡pa, bum! ¿Ven la entrada? Aquí ya está el primer golpe. Inmediatamente le piso, porque no quiero que se vaya. ¿Vale? Entonces la entrada es simultánea. Déjalo puesto. La entrada es simultánea. ¡Bum! Yo estoy metido detrás, lo que llueva para allá. Y continúo pasando. Lo hago despacio, Pablo, para no volarte. ¿Ven la idea? Yo aquí no hago esto. Me da igual su oreja, yo paso a través. Ya estoy colocado. Desde aquí voy a cerrar. Cierro hacia mí. Vale, lo que voy a hacer ahora es esta. Vale, entonces fíjate el pase. Ya estoy dentro. Piso abajo. ¿Otra vez? Sí. Yo que viene... Pap. ¿Ves la idea? Entonces, él va a tirar. Pap. Boom. Pero escucha, esta mano, la clave de esto está en la forma en que entras, de cómo controlas la mano. Estoy aquí, ¿vale? Si yo hago esta idea. Ah, claro. Ah, me falta... ¿Ves dónde está la mano? Joder, es que está en la otra punta. Aquí Claro, no llego porque yo está ni... fuera. O sea, Está fuera. podrías llegar si yo me quedo parado. Si yo me quedo parado, tú puedes con el abanico hacer pap y golpearme desde ahí. eso es. Sí. Pero yo, como no me voy a quedar aquí, mi entrada es esta. Claro, es entrar y ya te olvidas. Entonces ahora fíjate, yo te piso y me apoyo en ti, estoy totalmente apoyado en ti. Incomodísimo para poder Es que pegar. tú estás luchando ¿por qué? Por mantenerte de pie. Tú no estás luchando, ya no estás luchando conmigo. Claro. Estás luchando con tu posición, joder, pero que tú quieres sacar el pie. Claro. En ese momento, en lo que tú sacas el pie, yo una vez que estoy aquí, yo me apoyo. Claro. Si tú sacas el pie, me quitas el punto. Entonces yo ya tengo que cambiar la posición. ¿Vale? amigo. Pero mientras el pie esté colocado, yo estoy encima. No me dejo ir. Y ahora desde aquí, ¡bum! Dentro. Claro. O sea, al final es como todas las luchas. Es una cuestión de... Tú me coges el timing, yo tengo que hacer otra cosa. Ya por ahí no puedo entrar. Tú me estás diciendo, no, por ahí no entres. Es en tu entrada el inicio. En este, Cuando tú tiras el golpe y yo hago esta idea. ya va, y ahora avanza. Vamos, boom. Y aquí en este cuando. El palo, el palo es quien lo complica. O sea, cuando tú haces grappling solamente, es más fácil de compensar. ¿Por qué? Porque esto, por muy fuerte que seamos, tienes que ajustarlo, tienes que buscar una posición en la que hagas, oh, digo, hostia, ya me han jodido. Pero el palo, en cuanto toca en cualquier sitio, es... Yo lo que me duele es cuando avanzo aquí en esta. Sí. En cuanto tú creo que rellenes. Claro, pero escucha, pero la idea está en que lo que tienes que hacer es avanzar, no pensando en controlarme. Avanza pensando en meterme en la pared. Hostia, yo ahora aquí yo no estoy luchando contigo. Yo estoy pensando en ponerme derecho otra vez. Es una idea diferente, ¿vale? Entonces lo que haces es arrollarle, le pasas por arriba. Entonces la idea es, cuando yo he hecho esta entrada, aquí pueden pasar un montón de cosas. Una de las reacciones más típicas de quien sabe y conoce esto es poner la mano y bloquear el palo, porque sabe lo que viene.
¿vale? Entonces incluso te lo pueden agarrar, un montón de historias, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo simple ahora porque no hay tiempo de desarrollar un montón de cosas. Vale, yo vengo aquí y el tío me bloquea, ¿vale? Y ahí se va a poner, hostia, espérate, me ha cerrado la vía. Ningún problema. En lugar de luchar, leemos. Exactamente igual que hacemos en Wing Chun y en cualquier otro sistema que está basado en reacciones. Vale, yo estoy aquí cubierto y lo siguiente que voy a hacer es decir, ah, vale, ok, muy bien, lo cambio aquí y te lo meto en las costillas flotantes. Y esta te va a gustar mucho menos. ¿Vale? Aquí hay una cosa muy divertida y es que puede pasar, y es que este señor sea la hostia, ¿vale? Y hay gente que es la hostia. Y sea la hostia y cuando vea la desconexión inmediatamente también sabe lo que viene y me baja el codo a las costillas para protegerlo con el brazo. No me importa, porque aquí sí que tengo presión. Entonces aquí hacemos una cosa que llamamos picoteo, ¿vale? Lo cierro y lo ajusto, ¿vale? Ponte fuerte, Pablo. Como si no hubiera mañana, ¿vale? Lo cierro y lo ajusto y digo, joder, qué fuerte es este tío. Ningún problema, picoteo. Llega un momento en que afloja y ahí voy arriba otra vez, ¿vale? Y vuelvo a defenderme arriba. Y me vuelvo, oh, venga, picoteo y voy arriba. ¿Por qué? Porque su cerebro no puede gestionar todos los estímulos a la vez. O sea, yo estoy jugando con su cerebro. Le doy un estímulo arriba, él bloquea, venga, vamos. Tengo una posición muy buena, claro, no puedo estar aquí toda la tarde. Yo tengo que evolucionar aquí y hacer otro tipo de cosas. Pero estamos trabajando un poco este aislamiento, este tipo de trabajo, este tipo de entrada para transicionar de abajo a arriba. ¿Vale? ¿Lo intentamos? ¿Cuánto sabes que puedes seguir al Es muy sencillo. Ahora cuando lo hagan, por favor, hacerlo con cariño. Esto hace mucho daño. Esto hace mucho daño, ¿vale? Y mañana van a tener el cuello así, van a decir, el tipo calvo este me ha reventado el cuello. Vale, no quiero a nadie mañana dándose bálsamo de tigre. Entonces, esto con mucho cuidado. Y esto igual, porque además como pilles el tríceps, esto es devastador. ¿Vale? Esto es devastador. Me da igual quién esté aquí. Vale, al palo le da igual la masa muscular, entonces hacerlo con cariño. No hay un timing, yo hago esto y él baja la mano, digo, vale, arriba. Y él ahora va a luchar por meter la mano, vale, abajo. Si ya le pillo las costillas flotantes, si engancho las costillas flotantes, ya no es solo esto, es esto. Porque lo que estás tratando es de coger de abajo a arriba para romper las flotantes. Empezamos ya aquí, ¿vale? Meto la acción. No pasa nada, ¿no? Y no, porque yo aquí lo que estoy es aquí. Muy pequeño. Claro, fíjate. Sí, sí. Tengo control aquí y aquí, en los dos lados. Vale, y yo estoy metido aquí detrás. Aquí lo que me importa es que tú no hagas esto y me vueles la cabeza. Por eso no me quedo aquí. Porque me van a volar los dientes. Vale. Yo estoy metido detrás. ¿Ok? Venga, rodar.